Este programa es presentado por Grupo Empresarial Nora Ruotti, con los auspicios de Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Estudio Nora Ruotti y Asociados, Asesoría Empresarial Integral, Paraguay TV HD. Buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. 10 años en tu pantalla. 11 en este 2016. En octubre estaremos cumpliendo 11 años informando a la ciudadanía de lo que debe saber. No solamente hablamos de temas tributarios, sino hablamos en general. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Miren este título. Yo no sabía que... A, B, C, D, E, muchas cosas que no sabemos, pero como no se presume la ignorancia de las leyes, ahora debemos pagar las consecuencias. Yo no sabía qué y ahora tengo que pagar esto, o ahora tengo tal o cual contingencia. Esta noche aquí por Educación Tributaria, paso a paso, por supuesto, como siempre, agradeciendo a Paraguay TV HD Digital que nos permite estar en sus hogares los martes y domingos a partir de las 22 horas. Y recuerde, ingrese a nuestra página web www.ruotti.com.py y descargue gratuitamente el índice de nuestras obras. También si usted me da me gusta en Educación Tributaria Paso a Paso en nuestra fanpage, podrá recibir gratuitamente revistas, como por ejemplo la que hablamos la semana pasada sobre el tema del alquiler de inmuebles, legalizando los alquileres de inmuebles, hasta un contrato de alquiler de inmuebles para que no tenga que decir yo no sabía qué y ahora debo pagar las consecuencias. Miren esto que tenemos en pantalla, nuestros libros sugeridos. Nuestro último lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Y como muchas preguntas se relacionan con el sistema TESACA, que es obligatorio para todos a partir de este mes de junio, nuestro libro estrella, Retenciones de Impuestos con las nuevas reglas del TESACA, que justamente vamos a ir desarrollando porque este mes es un mes muy importante para el TESACA, las obligaciones como agente de retención, y justamente mucha gente no sabía que tenía que anular los comprobantes de retención, tenía que aplicar las nuevas retenciones con el mecanismo de los comprobantes de retenciones virtuales, tenía que cambiar su forma de expedición de las facturas, contados una cosa, crédito otra cosa y mucho más. Por eso es muy importante estar bien asesorado y atención, abogados y escribanos y funcionarios judiciales, así como hablábamos en varios programas que usted podrá ver también a través de YouTube, un mal asesoramiento a su cliente puede implicar una consecuencia tributaria muy grande, como por ejemplo la recomendación de cambiar todos los inmuebles a nombre de una sociedad anónima si se va a alquilar, porque en lugar de pagar 4,35 o 3%, estaría haciendo de que por ese mismo ingreso se pague 3 veces más, 14,5%. Por ello, invitamos a los profesionales, abogados, escribanos y funcionarios judiciales a nuestro diplomado en Asunción. Inicio la primera quincena del mes de junio, y en Itapúa también, y por supuesto también en Ciudad del Este. Y miren estos temas. Es importante conocer el sistema impositivo en Paraguay. El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, los impuestos a las ganancias, este tema de documentación fiscal, retenciones de impuestos fiscales internos y sobre todo el costo impositivo de las diversas operaciones. Así que, una vez más les recuerdo,
Esto forma parte de nuestra capacitación permanente y más novedades para este mes de junio. Atención, anunciamos el prelanzamiento de estas dos obras. El impuesto a la renta personal e IVA para abogados y funcionarios judiciales, lo que se debe saber para liquidar o controlar la correcta liquidación de estos dos impuestos, y nuestra colección Manual Tributario del Escribano Público, con su primer tomo, el escribano público como agente de retención con las nuevas reglas del TESACA. Esto será lanzado en el mes de junio, seguramente a finales del mes de junio, pero usted puede simplemente enviando un correo o entrando a nuestra página web ya comprar, adquirir este libro importantísimo con un precio promocional que tienen en pantalla. ¿Y qué les parece si a la vuelta del corte comenzamos viendo lo que yo no sabía que y qué consecuencias tengo? Esto y mucho más aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Muy bien, continuamos en Educación Tributaria Paso a Paso con este tema. No sabía que, y ahora resulta que debo pagar una cantidad de multas, como toda la discusión que hubo justamente con el REPSE, que lo vamos a tratar en otro programa también. Pero hay tantas cosas que no sabemos, porque en realidad nosotros que estamos el día a día viendo la cantidad de disposiciones nuevas y la gran cantidad de multas que se aplican, también tenemos este problema. Y empezamos con un tema importantísimo: el sistema de retenciones TESACA. En primer lugar, ¿qué es el sistema de retenciones TESACA? Es un mecanismo para que cuando personas que no están inscriptas, porque no trabajan, no están domiciliadas en el Paraguay, como son los extranjeros, y obtienen rentas de fuente paraguaya, ejemplo, un artista que viene a actuar en Paraguay, o un docente que viene a prestar un servicio, o un médico que se le contrata para tal o cual cosa, o incluso cuando se compra un intangible como es un software del exterior, el que obtiene ganancias de fuente paraguaya, por el criterio que nosotros tenemos, debe pagar los impuestos en Paraguay. Por eso, la propia ley establece: todo aquel que paga o acredite rentas de fuente paraguaya, eso significa ganancias que ha obtenido dentro del Paraguay, antes de pagarle el dinero a esa persona, debe actuar como agente de retención. Y las responsabilidades son muy grandes. Fíjense, este es nuestro libro Retenciones de Impuestos con las nuevas reglas del TESACA. Tiene, a ver cuántas páginas tiene, 478 páginas con 75 tipos de ejercicios prácticos, más de 25 a 30 diferentes tipos de retenciones y las responsabilidades. Y yo, que contraté una persona o que bajé de internet un software y lo voy a usar en Paraguay, tenía que ser agente de retención y no sabía.
Por eso nuestra primera lámina dice: yo no sabía que por estos servicios tenía que retener IVA y renta bajo este sistema TESACA. Y este sistema TESACA empezó a partir del 1 de noviembre en forma paulatina, de acuerdo a la terminación del RUC, y justamente ahora, a partir del 1 de junio, todas las retenciones se hacen bajo este sistema TESACA, que no es nada fácil. Y yo no sabía que, si soy agente retentor ocasional, que significa que no realizo alguna actividad que en forma permanente voy a ser agente de retención, o no soy empresa designada como agente de retención, o no soy en una empresa que voy a recuperar el crédito fiscal como exportador, o no soy escribano público, empresa lotadora, que sí o sí tienen que hacer las retenciones en caso de transferencia de inmuebles, o también tenemos una gran cantidad de otros casos como son las retenciones por fletes internacionales que se deben retener por pagos de servicios que se realizan una parte en el territorio nacional y otra, y no conocía esto, voy a tener que pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de junio todas las retenciones se hacen bajo el sistema TESACA, que es un software que, como le llamamos nosotros en este libro, no es un software inteligente. Al contrario, es un software tramposo en el sentido de que no me calcula automáticamente el impuesto que tengo que retener, y es muy diferente. Y el caso es, si yo te contrato a usted, le contrato a usted con IVA incluido, sin IVA incluido, si le tengo que retener renta personal, si le tengo que retener IRAGRO, si le tengo que retener... Bueno, las variedades son enormes. Entonces, yo no sabía que debía bajar este software, debía anular los comprobantes de retenciones impresos y pasar a usar el comprobante de retención virtual, tener este software. Fíjense, ¿cuál sería la consecuencia? En primer lugar, la consecuencia no es solamente esto que tenemos en pantalla, una multa de 1.221.000 guaraníes prevista para la contravención por cada mes de atraso que no uso el software, sino por cada comprobante de retención que yo reporté fuera del plazo. A partir del 1 de julio se va a pagar una multa de 100.000 guaraníes. Y además, si yo soy agente de retención, de los dos tipos que existen, los habituales, porque la ley le obliga a ser agente de retención por tener una vinculación directa con la persona que va a pagar el impuesto, ya sea en forma definitiva o un pago a cuenta, como son, por ejemplo, las retenciones que realiza el Estado a sus proveedores. Y simplemente yo soy una persona, un profesional contable o un médico o un profesional de la arquitectura que de una u otra manera ocasionalmente le contrato a alguien del exterior y debo actuar como agente de retención. Si no efectúo la retención, la sanción es muy grande, porque debo pagar yo con mi dinero el impuesto que he dejado de retener. Y peor aún, si retuve y no ingresé al fisco ese dinero, estoy cometiendo una defraudación que tiene una sanción de 100% a 300%, y normalmente en ese caso va a ser 300%. Así que miremos otra vez nuestra lámina. No sabía que debía retener IVA y renta bajo el sistema TESACA. Recordamos que a partir del 1 de julio no más retenciones que no sean con este sistema. Recordamos que las multas por incumplimientos formales son grandes. Recordamos que este sistema no es un sistema fácil, que incluso los montos que se tienen que llenar hay que hacer en primer lugar un cálculo auxiliar, porque me calculan en forma errada si el impuesto se va a hacer o el servicio se hace con absorción, sin absorción y otras cuestiones mucho más técnicas. Pero esto también cambia hasta la factura que nosotros por confianza emitimos al contado. Y miremos esta lámina.
Yo no sabía que si recibo facturas que dicen contado la última semana del mes y las pago en el mes siguiente, no sabía que si yo recibo una factura al contado, significa que en ese momento estoy realizando el pago y en ese mes tengo que realizar la retención. Y si no realicé la retención porque todavía ni siquiera pagué y no ingresé, hay una sanción muy importante. Por eso nuestra lámina nos dice lo siguiente: se debe hacer un cambio de política interna de pagos, pues si la factura es al contado, significa que ese día, el que figura en la factura, se realiza el pago y ese día se debe consignar en el comprobante de retención en el campo fecha de emisión. Se tiene 5 días de plazo corrido para enviar y generar ese comprobante. Si no genero el comprobante, multa, 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 multa y más multas. Por eso, en este material recomendábamos incluso realizar un manual de procedimientos a los efectos de poder cumplir con las disposiciones, y tengan en cuenta que si yo emito una factura contado, significa que recibí el dinero en ese momento, y si yo incluso entrego la factura al contado y no me pagaron, la persona a quien entregué esa factura, si tiene mala fe, me puede decir: no, acá está, vos dijiste contado que ya te pagué yo. Por eso es muy importante, hay 2 tipos de factura: crédito, que se cancelan y se realizan las retenciones en la fecha del recibo de dinero, porque la retención se realiza en el momento que se paga o acredita. Pero si yo digo te entrego mi factura a contado, significa que estamos haciendo un cambio. Yo te doy mi factura y vos me das la plata. Situación que sabemos que no ocurre mucho. Así que, atención, tengan en cuenta de que puede tener incluso problemas comerciales por entregar una factura contado y no recibir el dinero. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte hablamos? Yo no sabía que en caso de retenciones con autofactura, para utilizar la misma tenía que guardar una cantidad de documentación. ¿Qué hago ahora? Todo esto y mucho más aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Emprendimientos Nora Ruoti presenta su nuevo lanzamiento: Primeros auxilios en la renta personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros auxilios en la renta personal. Redactada en términos fáciles y sencillos que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros auxilios en la renta personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Muy bien, y continuamos en Educación Tributaria paso a paso, recordando las cosas que debemos saber, y si no las sabemos y sobre todo si no las aplicamos, es nuestra responsabilidad. Y recuerden que estamos en una nueva era de la administración tributaria en general, que es la era de la información. Usted sabe que si es contribuyente o incluso si no es contribuyente y le van a realizar, va a pagar sus impuestos a través del mecanismo de retenciones, como por ejemplo lo pueden hacer los albañiles, los pintores, las personas que trabajan
con las empresas constructoras, siempre que sean empresas constructoras, o lo pueden hacer aquellas personas que venden productos considerados como pequeños productores a nivel rural. No va a poder hacer nada si no tiene correo electrónico. Hoy el correo electrónico es un instrumento sumamente necesario. Y fíjese, si el cliente de usted o el proveedor de usted no tiene correo electrónico, no va a poder hacerle la autofactura con las retenciones del TESACA. Por eso, una parte de este importantísimo libro dice: yo no sabía que en caso de retenciones con autofacturas, porque hay casos que las autofacturas no se realizan retenciones, pero otros casos sí, para utilizar las mismas debería guardar toda la documentación. Y hablamos en el cuadro de situaciones, hay problemas con las retenciones, con las autofacturas que requieren previamente la obtención de la constancia de no ser contribuyente, que dura solamente un mes. Y hablábamos en un programa especial uso y abuso de las autofacturas, que usted podrá ver también a través de nuestro canal YouTube las veces que desea, uso y abuso de las autofacturas. Hablábamos de que se debe guardar en un legajo por cada proveedor la autofactura con la constancia de no ser contribuyente, que dura solamente un mes, con la fotocopia de cédula de identidad, y que incluso la autofactura tiene que estar firmada igual a la cédula de identidad. Yo no sabía que tenía que tener este legajo. Pues, ¿cuál sería la consecuencia? Lo que usted documentó como compra en esa autofactura no va a poder ser utilizado o como gasto o como costo. Ejemplo, si compró bienes que posteriormente los va a vender de pequeños productores, que sí se les puede hacer la retención y no se requiere la inscripción, y no cumplió con todos estos requisitos, incluso lo que va a pasar es que usted se va a quedar sin costo. Ejemplo, compré termos por valor de 50.000 guaraníes y los voy a revender a 100.000 guaraníes. Si no me sirve la autofactura porque no tengo este legajo, me quedo sin costo y voy a tener que pagar impuestos, no por lo que gané, 50.000 guaraníes, sino por el monto que vendí. Me quedo sin costo por 100.000 guaraníes. Por eso teníamos de esta recomendación importantísima. Y además, la siguiente: para el caso de retenciones con autofacturas a no domiciliados en el país, se exige como campo obligatorio un correo electrónico. Por eso yo no sabía que tenía que tener un correo electrónico de todos mis proveedores. Esas son las cosas que hay que aprender, porque cuando se va a contratar a alguien, ahora no solamente le tenemos que pedir el RUC, sino le tenemos que pedir un correo electrónico. Y si no tiene ese correo electrónico, se tendrá que crear, y muchas empresas lo que hacen justamente es crearles un correo electrónico a cada uno de sus proveedores, y algunas otras recomendaciones que damos en este libro. Y recuerden que las autofacturas son documentos expedidos por los contribuyentes. Solo los contribuyentes pueden expedir autofacturas por adquisiciones de bienes y de servicios. Una situación diferente se da cuando la autofactura se va a usar para adquirir bienes, como una pregunta que vamos a ver después, la tenemos aquí en primeros auxilios en la renta personal. Yo no sabía que al adquirir un bien inmueble de una persona que no es contribuyente tenía que pedir la autofactura, y pensé que solamente le tenía que pedir que me servía como documentación la escritura pública. Esas son las cosas que debemos conocer, y por eso justamente este programa tiene por objeto dar a conocer lo que la administración tributaria no da a conocer, y no podemos presumir que hay ignorancia de las leyes, porque las leyes deben conocerse. Miren esta lámina. Las autofacturas entonces solamente las pueden expedir los contribuyentes. Solamente sirven para personas físicas
Y porque no son contribuyentes, se va a documentar compras de bienes o de servicios para personas que no son contribuyentes, que normalmente son los que no están inscritos en el RUC. Diferenciar bien estas dos situaciones. Solo para personas físicas, por servicios personales. Si son servicios personales por año, contado día a día, no se puede firmar más de 20 autofacturas por 21.888.660.000, como explicamos claramente en este libro. Si yo supero contado día a día, ya sea la labor que estoy desempeñando, ayudando en una exposición, dando mi prestación de servicio como modelo, ayudando, por ejemplo, cualquier tipo de prestación de servicio ocasional, trabajos ocasionales, si supero ese monto, no puedo seguir firmando autofactura y no me podrán contratar, debo estar inscrita en el RUC. Ahora, sí, cuando se trata de venta, no tienen límites. Y mire las recomendaciones que damos en estos primeros auxilios en la renta personal. Les muestro las láminas que tiene nuestro libro. Cuidado, porque las autofacturas se firman por servicios personales prestados en forma independiente por personas que no son profesionales y solamente contados día a día hasta el monto que mencionamos, porque caso contrario, superado ese monto, debo inscribirme en el RUC. O también si cuentan con un contrato anual que sea superior a ese monto. Y fíjense cómo se están cruzando todos los datos. Hubo una discusión enorme sobre este tema del registro de prestadores de servicios. Si hay que escribir solo los independientes, ¿por qué tenemos que hacerlo de nuevo? Si en la subsecretaría ya tienen una información, si en el Ministerio de Educación tienen otra información, lo que se está tratando de hacer es obtener todos los datos de las personas físicas que prestan servicios dependientes o independientes para poder ver si cumplen sus diversas obligaciones como ciudadanos. No solamente hablamos de la obligación tributaria. ¿Sabía usted, por ejemplo, que si es profesional debe pagar una patente profesional en la municipalidad? Que es diferente esa patente en las municipalidades del interior porque se rigen por una ley y otra en la capital. Y resulta que no hay ninguna entidad que le exige justamente la demostración de ese pago. Así que mucho cuidado porque estamos en la época de informática. Recordemos, antes de hacer firmar una autofactura, esto ya lo habíamos dado en nuestro programa Uso y Abuso de Autofacturas, tengo que seguir estos pasos. Primero, obtener la constancia de no ser contribuyente. Nunca confiar lo que me dice una persona porque normalmente puede tener el RUC bloqueado o puede tener algún problema. Esto se obtiene de la página web. Saque la fotocopia de la cédula de identidad de la persona que le va a hacer firmar la autofactura y tenga cuidado que firme igual que en la cédula de identidad. Usted está al tanto por los medios de que hay mucha gente inescrupulosa que utilizó las facturas de las personas que no tienen movimiento y que dejaron su RUC inactivo por algún tiempo para facturar a nombre de esas personas, incluso con fotocopias que no son auténticas. Por eso que siempre es importante que la cédula de identidad y la firma que está en su cédula de identidad coincida con la real. Para mí, por ejemplo, es un problema tremendo, porque nunca mi firma coincide con lo que está en mi cédula y tengo que cambiarlo. Directamente tengo que cambiarlo porque es el mínimo requisito que te piden hasta para firmar una tarjeta de crédito con mi misma firma. Cuidado, porque no se puede hacer firmar autofacturas a personas físicas que me dicen que no son contribuyentes, pero tienen RUC bloqueado, su pensión temporal o están en una situación irregular. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte continuamos con más educación tributaria paso a paso? Yo no sabía que
no se podía pagar por un lado IVA y por otro lado las cargas sociales y querer ser dependiente e independiente al mismo tiempo. No sabía que debía regularizar mi alquiler de inmuebles. Todo esto y mucho más aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Muy bien, y continuamos en Educación Tributaria Paso a Paso. Estamos desde FOTRIEM, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, en donde en este mes de junio ya terminó el balance, ya terminaron todas las cosas, los profesionales ya están más libres de tiempo y empezamos nuestra segunda convocatoria para hacer máster en impuestos y asesoría tributaria y máster en auditoría impositiva. También tenemos una cantidad de diplomados, etcétera. No se olvide de nuestro lema. ¿Sabe usted cuál es nuestro lema? El no tener tiempo. Es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. No me vaya a decir usted, no tengo tiempo, porque gracias a Dios no tiene tiempo, porque si no, en términos contables significa que ya está todo depreciado. Así que el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Nuestros cursos no están diseñados para gente que tiene tiempo, sino para profesionales que desean ejercer la profesión con los estándares de éticas y conocimientos actualizados. ¿Por qué? Porque el contribuyente confía en nosotros. El contribuyente es el que lastimosamente va a tener que pagar las consecuencias de un profesional que no esté capacitado. Así que los que quieran tomar este desafío, le aguardamos en nuestra sede de Asunción, en nuestra sede de Alto Paraná, en Ciudad del Este y ahora en Itapúa, que estamos empezando en Encarnación. Y miren esta lámina. Trabajo en forma dependiente, pero el patrón o yo no deseo pagar IPS y por eso decidimos facturar con IVA. Entonces, resulta que a mí me exigen que cumpla un horario, a mí me exigen que cumpla las órdenes, a mí me dan vacaciones, a mí me dan aguinaldo, pero yo facturo mes a mes el IVA porque así es mejor. No se puede ser trabajador dependiente o independiente con el mismo empleador al mismo tiempo. Lo hablamos justamente en este libro porque estas son las consecuencias que vamos a tener. Yo no sabía que era malo aportar solamente el IVA porque ahora deberé pagar las siguientes consecuencias. El trabajador me exige jubilación, aguinaldo, licencia por maternidad, me exige todo esto que vimos en el programa con Robert Marcial González, que usted puede ver también en YouTube. Y yo resulta que le dije, pero si vos mismo me dijiste que querías pagar IVA y no IPS. O al revés, el empleador no reconoce antigüedad, beneficios laborales, vacaciones, etcétera. Por eso hay que definir muy bien. No se puede mezclar
IPS con el IVA y tratar de solucionar o todo siendo contribuyente de IVA o todo aportando a las cajas fiscales cuando no corresponden y viceversa. Cada uno tiene esta lámina que empezamos a hablar con el profesor Robert Marcial González y que quedó que en cualquier momento íbamos a continuar y que es o soy dependiente o soy independiente. Con esto que vemos acá, el dependiente tiene elementos de subordinación. Hay una contratación en forma habitual. Se rige por las normas del Código Laboral, no porque factura con IVA se salva. Tiene una remuneración que es un salario que puede estar compuesto por una parte fija y una parte que sea de acuerdo a las comisiones que ganan, a destajo, al tiempo de horas extras, etcétera. Y ese tiene que aportar sí o sí a las cajas fiscales. No es que el patrón le puede decir, ¿sabes qué? Muy caro IPS. No, vamos a aportar IPS, dame nomás tu factura de IVA. Pero después resulta que querés aguinaldo, indemnizaciones, querés antigüedad, querés una cantidad de beneficios que no les corresponden a los que facturan con IVA. Porque el que factura con IVA es a los efectos tributarios independiente, pero simplemente tampoco va a perder los beneficios y entonces va a tener este problema. Así que mucho cuidado decir, yo no sabía que si no pagaba IPS porque era igual el IVA, no es así. Elementos de subordinación y les recomendamos justamente la lectura de nuestros materiales. Esta es otra cuestión que siempre nos preguntan a través de YouTube. ¿Usted ya envió su consulta a través de YouTube o también se comunicó con nosotros dejando su correo para que podamos responder sus preguntas? Recuerden también nuestra fanpage. Ahí usted puede hacer sus preguntas y estas las cogimos de aquí. No sabía que no se podía descontar todas las compras para pagar menos IVA. Yo me iba a Osvaldo Bucci y este hermoso peinado que me hicieron, descontaba la peluquería, me iba al supermercado, dame la factura con IVA, me iba a comprar ropa, descontaba todo, porque yo no sabía que no se podía usar y ahora resulta que el fisco está pidiendo el libro IVA Compras para controlar lo que se usó debidamente. Y me piden ahora el libro IVA Compra de los años 2013 y 2014. Cuando yo recibí la notificación, le avisé eso al profesional que me lleva el IVA, me dijo, mira, acá vos descontaste esto que no podías y fácilmente la SED va a detectar esto con el libro IVA Compras y vas a tener que pagar multas. Y las multas son muchísimas porque se configuró una defraudación que se llama utilización indebida del crédito fiscal, que tiene sanciones sumamente altas, 300% del IVA utilizado indebidamente. Y resulta que hay una regla que la pusimos claramente en este libro, Primeros Auxilios, que categóricamente me dice, y yo no puedo decir, yo no sabía la existencia de este decreto 10.030, artículo 19, que claramente me dice, las personas físicas, prestadoras de servicios profesionales o personales, podrán deducir el crédito fiscal correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios, es decir, mi factura que yo pido con mi número de cédula de identidad y mi RUC, no puedo deducir todo siempre y cuando. Eso significa que está condicionado a que los mismos se encuentren afectados directa o indirectamente a sus servicios generados, tales como, y dice, tales como, porque por ejemplo acá el camarógrafo me está filmando con una cámara hermosísima. Si yo me voy, que soy abogada, a comprar una cámara, no voy a poder utilizar el crédito fiscal porque no se relaciona con mi trabajo de abogada. Pero si para el camarógrafo se relaciona con su trabajo, entonces él sí puede utilizar el IVA de esa cámara, pero yo no. Por eso se llama principio de causalidad. Y usted se tiene que preguntar para saber si puede utilizar o no
el IVA. ¿Esto me sirvió para generar mi ingreso personal? Y si la respuesta es sí, puede utilizarlo. Si la respuesta es no, tiene que verificar si están incluidos en algunos de estos incisos especiales que miremos otra vez en pantalla en nuestra lámina, tales como salud personal. Cuando voy a la farmacia, separo lo que es medicamento, separo de lo que es maquillaje y perfume, porque maquillaje y perfume no es salud personal. A las mujeres nos encanta, a los hombres también, pero eso no puedo usar el crédito fiscal, entonces debo separar lo que es salud personal. Capacitación o especialización que guarde relación con el servicio que presta, dice la reglamentación. En ese caso, la mayoría de las capacitaciones no están grabadas con IVA si son prestadas por entidades educativas. Servicios básicos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, destinados a la prestación del servicio grabado. Justamente la Corte Suprema de Justicia el año pasado falló en contra de un contribuyente que deducía todo y le dijo, no es así. El IVA tiene sus propias reglas. Se tiene que dar el principio de causalidad. No podés utilizar el IVA de el servicio básico de tu casa, sí el IVA de tu oficina. Y seguimos mirando la lámina. Arrendamiento de oficina como reparación y mejoras, sí se puede utilizar. Muebles, equipos profesionales, herramientas, útiles de oficina, gastos de representación relacionados con la actividad profesional, alguna vestimenta para el ejercicio de la profesión. Yo no puedo utilizar el IVA de mi atuendo deportivo que me compré para ir a hacer jogging o de mi vestido de fiesta que me compré para ir a un casamiento. Eso no está relacionado con el ejercicio de mi profesión, pero sí, por ejemplo, este trajecito que uso para el ejercicio de mi profesión. Y luego, vehículo. El vehículo se tiene que cumplir dos requisitos. Solo vehículos que compro cada 5 años y que tienen un IVA limitado hasta 10 millones de guaraníes lo puedo utilizar. Y claramente me dice, esto no se utiliza. Y justamente está el problema, yo no sabía que esto no se utilizaba y ahora tendrá que pagar altas multas. No se utiliza. Erogación efectuada en ración de alimentación. Si se fue al súper, compró alimentos y utilizó el crédito fiscal, va a tener que pagar los ajustes correspondientes. Manutención, vivienda, esparcimiento personal o de familiares a cargos. Educación y salud de familiares a cargos no son crédito fiscal, no pueden ser utilizados. Así que no me diga, no sabía que no se podía descontar el supermercado, no se descontar esto o lo otro, mis compras, y ahora, ¿qué hago? Tendrá que pagar las consecuencias. Utilización indebida del crédito fiscal. Es mejor utilizarlo para la renta personal como gasto deducible, pero no descontarlo del IVA. A la vuelta del corte, continuamos que no sabía que aunque no me pague el inquilino, tengo que emitir factura por el alquiler y ingresar el IVA. No sabía que aunque la persona que me contrató no me pague ese servicio, tengo que ingresar el IVA. Esto y mucho más en nuestro último bloque de educación tributaria paso a paso. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruoti presenta
su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Muy bien, y continuamos en educación tributaria paso a paso. Aquí se generó un debate total. ¿Por qué? Primero me dicen, yo no tengo por qué saber esto. A mí mi profesional contable me dice que yo descuente todo, pero ¿de dónde sacaste que no se puede descontar el supermercado? Yo pongo todo, hasta la ropa de mi hijo que compro para el colegio. A mí me incluyeron todo, pero a mí me dijeron eso. La cuestión es lo siguiente. No se presume la ignorancia de la ley. No es lo que te dijeron. Ni siquiera crea lo que yo le digo. ¿Saben cuál es el lema en mi oficina? Lo que no está escrito no existe. Tiene que mirar dónde está la ley. Entonces, no es lo que tal o cual persona dice. En materia tributaria, eso tiene que estar escrito. Y como le mostré, yo no le estoy inventando. Está en el decreto 10.030/13, artículo 19, que rige desde enero del 2014. No se puede. Y estábamos discutiendo también el tema del control. Es tan fácil controlar porque existen instrumentos de control modernos que se realizan hasta por estadísticas. Ejemplo, ¿cómo yo puedo controlar si un molino, una empresa que se dedica a hacer harina, está facturando negro su harina? Simplemente pidiendo el consumo de energía eléctrica de esa fábrica y comparando con la cantidad de trigo que compró. Lastimosamente, aquí, en nuestro país, es muy poco el control que existe. Y lastimosamente aquí también me dicen que no tienen tiempo para leer este libro. Entonces le digo, bueno, si no tenés tiempo para leer este libro que está escrito en términos fáciles y sencillos y vas a seguir creyendo lo que te dice otra persona y vos no te instruís, lastimosamente te va a pasar como llamamos nuestro programa. Yo no sabía qué y ahora tendré que pagar yo de mi dinero. Y en el momento que suceden estas cosas, ¿dónde está? Le decía acá a nuestro productor, mostrame. Tu contadora no te va a decir, o el profesional te va a decir, no, yo nunca te dije eso, porque si no está escrito, y aunque esté escrito, la responsabilidad es del contribuyente. Así que no me vuelva a decir esto que tenemos en pantalla. No sabía que, aunque no me pagara mi inquilino, tenía que emitir la factura por el alquiler correspondiente a dicho mes y pagar el IVA en el mes que me corresponda. Nuestro camarógrafo no sabía que él presta un servicio mensual y si me va a cobrar a mí su servicio por el mes de abril, mayo o junio, ese día, mes de junio o mayo o abril, antes que pase al mes siguiente, me tiene que emitir su factura. Y si yo no le pago y le voy a pagar recién el siguiente mes, yo debo necesariamente liquidar ese IVA. Ese es un gran error. Dice, por servicios correspondientes al mes de mayo y se facturó el 2 de junio. No se puede hacer. ¿Y dónde está eso? Siempre pregúntese dónde está. Eso está en el criterio de lo devengado en el artículo 80 de la ley que rige para el alquiler de inmuebles, que rige para la venta de inmuebles, que rige para las prestaciones de servicios en general y nos dice, en los servicios
El nacimiento de la obligación tributaria, eso significa cuando tengo que pagar el IVA yo. Y para pagar el IVA tengo que facturar, que es el problema que se va a dar a partir del mes de julio para las cooperativas. Si no se siguen preparando, el nacimiento de la obligación tributaria se concreta con el primero de los siguientes actos. Emisión de la factura correspondiente. Emitir la factura, te paguen o no te paguen, tenés que ingresar el IVA. Recepción del importe total o parcial del servicio a prestar. Tenemos una cuestión, yo no sabía que no tenía que facturar el monto que recibo a cuenta de, vamos a ver si nos llegamos a tener tiempo de desarrollar eso. Al vencimiento del plazo previsto para el pago. Si mi alquiler dice, el alquiler se pagará del 1 al día 10 por mes adelantado, ahí se venció el plazo. Y por otro lado, con la finalización del servicio prestado. Así que mucho cuidado con decir yo no sabía qué. Otro yo no sabía qué. No sabía que necesitaba factura o autofactura por la compra de un inmueble. Yo solamente tengo la escritura pública, soy contribuyente de renta personal y ahora ¿qué hago? No puedo utilizarlo. Y lastimosamente no, porque el derecho tributario es un derecho formal y es obligación del contribuyente conocer. Es obligación del profesional contable dominar el tema. Y eso requiere de mucha lectura porque las normas van cambiando día a día. Otra cuestión, no sabía que no es posible aportar a IPS u otra caja fiscal por un sueldo mínimo. Me hacen facturar a mí, IPS, perfecto, yo aporto por un sueldo mínimo. Pero por la diferencia, comisiones, horas extras y otros, emito factura con IVA o me hacen firmar autofactura por servicios prestados con el mismo empleador. También ya hay casos resueltos en contra del contribuyente que dicen no se puede ser dependiente e independiente con el mismo empleador. Y ahora, si yo no sabía qué, fíjense lo que me van a reclamar. Y ahora, el empleador me reclama indemnización por ambos montos, por lo que yo pagué IPS y por lo que me hicieron firmar autofactura o me hicieron facturar IVA. Aguinaldo, por ambos montos. Jubilación, por ambos montos. Mala noticia para el empleador. El trabajador va a ganar sí o sí, porque no sabía que le va a costar muy caro. O mala noticia para el empleador. El fisco me cuestiona que no es deducible lo documentado con autofactura y posiblemente también no solamente tenga un problema de costo que lo va a tener que solucionar con el trabajador que quería ahorrarse unos pesos directamente haciendo la trampita de una parte con IPS, otra parte con IVA, también va a tener un problema con el fisco porque no va a poder deducir ese monto para el pago de los impuestos. Así que mucho cuidado. Otro tema, no sabía que para calcular el rango no incidido del impuesto a la renta personal tenía que sumar el dinero que no recibí porque me descontaron. Yo firmé un salario, un recibo de salario por 2 millones, 3 o 4, pero a mí me entregaron 1,5 millones, 2,5 o 5 y yo eso no lo tenía en cuenta. O no sabía que los viáticos que no presenté la rendición de cuentas y el IRP también sumaban para la renta personal y había sido que hace rato ya soy contribuyente de renta personal. Lastimosamente no les puedo seguir diciendo lo que le va a pasar porque no sabía, pero sí, usted lo puede encontrar esto en nuestra información de primeros auxilios porque hemos llegado al final del programa. Así que la enseñanza de hoy, no diga que no sabía qué o que estos temas son simplemente para los profesionales contables, porque todos los contribuyentes, sean los grandes, medianos o pequeños, somos responsables del cumplimiento de nuestras obligaciones, no solamente las tributarias, sino las diferentes obligaciones que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Esto ha sido todo por hoy. Quisiera agradecer a Osvaldo Bucci, que me peina, me maquilla, que yo sí puedo usar su factura como
IVA, crédito fiscal, porque uso para estar linda para el programa de ustedes. Pero los que no tienen programas televisivos no pueden usar, o las modelos a veces podrán usar. Así que todo esto y mucho más lo volveremos a tratar aquí en su programa Educación Tributaria Paso a Paso. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Grupo Empresarial Nora Ruotti, con los auspicios de Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial; Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales; Estudio Nora Ruotti Asociados, asesoría empresarial integral; Paraguay TV HD,